Capítulo 1. Un movimiento inesperado, parte 5. Nota de traductor. Cambio de nombre. Ictorn, Igor. La caravana pronto se acercaba a un bosque. Podrían utilizar ese hecho para estimar su ubicación aproximada. Christopher abrió una imagen mental de un mapa para confirmar que realmente estaban haciendo un buen progreso. Finalmente pudo relajarse. Arruinar un trabajo relacionado con el reino hechicero provocaría algunas consecuencias aterradoras. La hora era alrededor del mediodía. Solo tenían que pasar por este bosque y luego podían tomar un descanso como estaba planeado. Este no era un bosque salvaje, mostraba signos de estar bien mantenido por los hombres, por lo que no les tomaría mucho tiempo atravesar este lugar. Se escuchó el sonido de caballos a toda velocidad acercándose al carruaje tambaleante, que fue cuando el carruaje también comenzó a disminuir su velocidad. Christopher echó un vistazo al líder mercenario y descubrió que su aura era completamente diferente a la de entonces. Las cosas se estaban poniendo serias. Disculpe, pero parece que tengo un trabajo que hacer. Dos hombres asomaron la cabeza por la puerta, subordinados del líder mercenario. Lo siento, jefe. Este tipo dijo que hay muchos aldeanos escondidos en los bosques. Dijo el mercenario cuando se volvió para mirar a Christopher. A quien se había referido como este tipo era su explorador. No bandidos, sino aldeanos. ¿Cómo lo sabes? Sí. Primero es su equipo. No estaban blindados ni armados. Muchos de ellos están usando azadas como armas improvisadas, no como palos, sino azadas. Incluso las rocas podrían ser armadas, ¿pero qué dices? Eso es extraño. No, eran azadas de metal. No pude verlo más de cerca, pero parecían estar hechos de madera. Christopher, que había estado escuchando en silencio la conversación, pensó que debían haber sido aldeanos habituales que regresaban a casa después de trabajar en sus granjas. ¿Ah? ¿De verdad? ¿Azadas? ¿Es esto un engaño? No parecía que ese fuera el caso, enviar algunos hombres para dispersarlos. Tal vez estamos siendo demasiado cautelosos, el líder mercenario murmuró. La situación requería que todos dijeran lo que pensaban, y probablemente por eso estaba murmurando lo suficientemente fuerte para que los demás lo oyeran. Probablemente. Disculpe, perdón por intervenir en su conversación, pero ¿puedo decir algo? Ah, está bien. Mientras sean sugerencias constructivas, nunca podremos tener demasiadas de ellas. En primer lugar, este bosque está bien mantenido. Un bosque cultivado, la gente deja que sus cerdos forrajeen aquí o algo así. ¿No están solo aquí para reunir a sus cerdos? Si ese es el caso, si tuviéramos que dispersarlos, podría parecer que estamos tratando de robarles sus animales. También estamos izando la bandera del reino hechicero. Si circulara un rumor de que el reino hechicero está robando cerdos, ¿no sería malo si ese país se enterara? TSSS, el líder mercenario chupó sus labios. A este punto, la seguridad les había garantizado la bandera. Tenían derecho a atravesar algunas de las ciudades en el camino y fueron tratados con respeto debido a eso, pero ahora parecía que la gracia del reino hechicero se había convertido en grilletes. Traer vergüenza al reino hechicero sería traer un desastre sobre sí mismos. Por eso Christopher no se atrevió a traer contrabando a la venta más adelante. Dijiste que había muchos, ¿cuántos es mucho? Para una estimación aproximada, me sentí como si hubiera alrededor de 50 hombres. Creo que es demasiada mano de obra para el simple trabajo agrícola, ¿y tú? Él fue quien llegó el trabajo agrícola, pero sus padres también eran comerciantes. Christopher no tenía experiencia criando cerdos. No. No sé si eso es demasiado o muy poco. No tengo idea de cuántas personas son necesarias para atrapar un cerdo. Tal vez están aquí para plantar más árboles, o incluso cortar algunos. Escuché que también había algunos tipos de trabajo agrícola que requieren cerdos o algo así. Bueno, si trajeron azadas, entonces eso sería más probable. Entonces, ¿qué pasa con los nobles de esta tierra? ¿Alguna historia de él trabajando a sus siervos hasta la muerte? Christopher amasó su grueso cuello mientras respondía. No, lo había visto una vez en el pasado. Es bastante joven pero también muy confiable. Su Demesne también se ha mantenido estable bajo su gestión. Si tuviera que aprender más sobre la etiqueta de la aristocracia y las estrategias políticas, tendría un futuro brillante por delante. Aunque no lo conocía bien, habían tenido conversaciones cuando Christopher suministró alcohol a una taberna en la capital que estaba siendo financiada por los 8 Degos.
Era desafortunado que Christopher no hubiera recibido una orden de nombramiento, por lo que nunca había hecho negocios con ese noble incluso cuando tuvo que pasar por este tramo de carretera en su casa antes. El señor aquí tenía un potencial digno de la atención de Christopher, y de ninguna manera era el tipo de movilizar a los aldeanos para atacar caravanas. Por lo que Christopher podía recordar, no había muchos aldeanos en el aspecto de ese hombre que tenían tanta hambre como para atacar una caravana comercial, sin importar 50 de ellos. Había un mundo de diferencia entre él y el hombre presentado a Christopher por Ilma Ignaeus. No, ese hombre simplemente no tenía paralelo en su inferioridad. Christopher no pudo evitar tensarse repentinamente la frente ante el recuerdo de ser maltratado allí. Jefe, incluso si atacaran, son solo 50 aldeanos desarmados y desarmados. Deberíamos poder derrotarlos fácilmente. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto sea un cebo y que haya más soldados esperando una emboscada? Los dos mercenarios se miraron al escuchar lo que dijo su líder. Eso es posible. ¿Deberíamos explorar nuestro entorno? Si es así, necesitaremos algo de tiempo. Más vale prevenir que curar, hazlo. Por favor, no tarden demasiado, si nos desviamos demasiado de los planes, tendría que llevar a un ejército de carros la próxima vez para compensar el tiempo que perdimos. Entendido, solo eche un vistazo y regrese lo antes posible. El explorador asintió y salió corriendo. Después de unos 10 minutos, volvió a informar que, aparte de los 50, no parecía haber más esperas en una emboscada. Llegaron a la conclusión de que debían estar allí para el trabajo agrícola y continuaron su camino. No habían pasado ni 5 minutos antes de que el carruaje se detuviera nuevamente. Patrón, me disculpo pero ¿puedo molestarte para que salgas por un segundo? Los aldeanos han bloqueado nuestro camino. Si tuvieran intenciones maliciosas, los habríamos apresurado para asustarlos, pero parecen indiferentes, letárgicos o, simplemente no se ven bien. ¿Entonces esperaba que pudieras salir y hablar con ellos? Por supuesto, su seguridad es nuestra principal preocupación, por lo que preparamos este escudo para usted. A decir verdad, Christopher realmente quería rechazar la solicitud del mercenario. No creía en sus propias habilidades, después de todo, había evitado todas las confrontaciones violentas a lo largo de su vida. Pero, esto no era algo que pudiera ignorar. Si se vieran envueltos en una disputa sobre lo que sucedió hoy, le costaría a Christopher su acceso a este camino. En ese caso, no solo lo afectaría a él, sino también a sus hijos, quienes heredarán su negocio. Sí, vamos. Christopher y el líder mercenario bajaron del carruaje juntos y caminaron hacia el frente del séquito. Fueron escoltados por mercenarios que llevaban un gran escudo conocido como escudo de la torre, que podría cubrir la mitad de su cuerpo durante las negociaciones. Además, también fueron seguidos por alabarderos que estaban allí como disuasivos y arqueros que se escondieron en el bosque. Por supuesto, el líder mercenario también estaba allí. Le había advertido a Christopher que escuchara atentamente sus órdenes si surgiera una situación. Entre los dos lados del bosque en el camino delante de ellos, se sentaron algunos aldeanos charlando. No había dudas, solo podían ser aldeanos que regresaban a casa después de haber terminado un día de trabajo agrícola. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué se detuvieron en medio del camino para bloquearlos? Quizás el líder mercenario había percibido las preocupaciones de Christopher, cuando comenzó a murmurar hacia él en un intento de iniciar una conversación. Bastante desconcertante, ¿verdad? Si planean asaltarnos, deberían haberse dividido en dos y esconderse en el bosque o algo así. Hay muchas maneras de organizar una emboscada, pero ninguna de ellas requeriría que te muestres en el medio del camino. Ningún comandante sería tan estúpido como para cometer un error así. ¿Podría ser que están tratando de asustarnos? ¿Asustarnos? ¿Con su equipo? ¿Con esos números? ¿No sería un insulto grave para nosotros si ese fuera el caso? Mi patrón solo ha empleado mercenarios de tan bajos niveles antes. Era tal como lo había dicho. Christopher no se molestó en responder, sino que solo miró a los aldeanos. Dicho esto, la distancia entre ellos era enorme y había filas tras filas de mercenarios parados frente a ellos. Solo soy un simple comerciante que ha aceptado un contrato de transporte. Si estás en el camino para robar a algún noble o lo que sea, no queremos tener nada que ver con eso. Por favor, desaloje el camino, de lo contrario nos veremos obligados a tomar las armas contra todos ustedes en nombre de la autodefensa. Un hombre apareció del bosque justo cuando había terminado de hablar con los aldeanos. El hombre se había puesto una exquisita armadura de placa completa, pero como no llevaba puesto el casco, Christopher pudo ver su rostro.
Era alguien que Christopher había conocido antes. Desafortunadamente, por el bien del futuro del reino, no puedo permitir que pases. Ah. Christopher no pudo evitar vocalizar. Tampoco era solo él, los mercenarios a su alrededor también habían hecho sonidos similares. Veo. Parece que ha habido algún tipo de malentendido, solo estamos transportando la ayuda alimentaria del reino hechicero al reino santo. Lo sabía. Ejem. Lo sabía. Es precisamente por eso que estoy haciendo esto. ¿De qué demonios está hablando este tipo? O más bien, ¿qué tipo de proceso de pensamiento te llevaría a esa conclusión? Christopher estaba perplejo desde lo más profundo de su corazón. Pero espera, no importa lo que piense este tonto desagradable. No creo que ese demonio esté cerca de este lugar. ¿Por qué él está aquí? ¿Están confabulados? ¿Pero el señor de esta tierra molestaría incluso en trabajar con este tipo? Ve, como sea. Christopher pensó. El hombre ya había admitido su culpa, ahora Christopher podía informar a sus superiores de que habían sido retrasados por tontos que se interponían en el camino del reino hechicero. Ni siquiera debería ser un problema con el reino o el reino hechicero si fueran a matarlos a todos. Justo cuando estaba a punto de indicarles a los mercenarios que lo rodeaban que los mataran, sintió una fuerte sensación de que no debía hacerlo. El hombre al que llamaron Philip es un noble que cuenta con el respaldo de Ilma Ignaeus. A Christopher, quien fue humillado y tuvo que ocultar su ira bajo una sonrisa falsa en ese entonces, le dijeron que aunque este hombre era imbécil, aún tenía valor, por lo que era mejor ignorar su propia humillación. ¿Sería una buena idea matar un valioso peón de los 8 dedos? Hablando desde el sentido común, no habría forma de que un noble local atacara una caravana que enarbolara la bandera del reino hechicero. Todos deberían saber que eso solo invitaría a la ira del reino hechicero y provocaría una guerra total entre las naciones. No importa cuán tonto pueda ser un noble, ciertamente no harían algo tan cerebral. Si ese fuera el caso, ¿cuál sería su razón para emprender tal tarea? Además, si intentara fingir ser un bandido, al menos se cubriría la cara. No puedo entender su razonamiento. No importa cuán estúpido pueda ser alguien, al menos deberían saber que deberían estar ocultando su identidad en esta situación. Como llevaba ese conjunto de armadura de placa completa, debería haber venido con un casco que pudiera cubrir toda su cara. Si ese fuera el caso, quiere que veamos su rostro. ¿Quiere que lo identifiquemos como Philip? ¿Por qué? Christopher recordó de repente la existencia de la ilusión mágica. Eso es. Es una ilusión. Alguien está tratando de incriminar a Philip para que fingiera su apariencia. Tal vez esos aldeanos no son aldeanos después de todo, había logrado deducirlo perfectamente. Luego, entonces, estás diciendo que nos estás robando específicamente porque llevamos el grano del reino hechicero. ¿Es eso correcto? Hoy. Patrón, ¿qué pasa? El líder mercenario que había estado parado a su lado preguntó con una expresión perpleja. Eso era de esperarse. Había esperado una orden de matar, por lo que Christopher debe haberse aparecido a él como un loco. Así es. Usaremos estos granos de manera eficiente. El hombre, que supuestamente era Philip, respondió con orgullo. Está hablando como un retrasado, el hombre que finge ser él también debe estar pensando por qué tendría que decir algo tan tonto. Pero, ¿podría ser este un guión preparado previamente? ¿Pero por qué? El primer pensamiento de Christopher fue sobre las organizaciones rivales que el líder mercenario había mencionado en su conversación anterior, su siguiente pensamiento fue sobre los líderes de los 8 dedos. Si era lo primero, tenían que alejarse a aquel lugar de inmediato. El dedo 8 entregó los castigos más despiadados para aquellos que los habían traicionado, seguidos de aquellos que habían fallado en un trabajo que les habían dado. Si el primero fue el caso, entonces sus oponentes deben tener suficientes números para derrotar los detalles de seguridad de Christopher. Pero incluso si solo llevan disfraces o lo que sea, Christopher no podía pensar en una razón por la que habría aldeanos con pala. Ahora que lo pensaba, este último se sintió más natural. Si ese fuera el caso, entonces están lidiando con algo realmente problemático, algo que es extremadamente problemático. Esto podría implicar que los líderes de los 8 dedos no estaban tan unidos como se pensaba anteriormente, pero aún intentaban sabotearse mutuamente. ¿O fue esta la voluntad de todos los líderes? ¿Nos estamos tirando? ¿Están tratando de imponerme el crimen de matar a Philip, un noble del reino? Su cuerpo real ya podría haber sido tratado. Si ese fuera el caso, ¿cuál sería su próximo mejor movimiento? Patrón.
¿Qué estamos haciendo? ¿Tienes miedo? Sabes que podemos luchar fácilmente contra alguien como él, ¿verdad? Aunque ese loco de aspecto noble tiene una armadura bastante impresionante, no parece tener las habilidades para igualar. El líder mercenario habló en voz baja. Este no era el momento para eso, no debería estar interrumpiendo los pensamientos de Christopher. Espere. Solo espera un minuto. Su problema no iba a desaparecer. Si estaban presionando el trabajo para matar a Philip, ¿por qué no lo mencionaron antes? Si le hubieran dicho a Christopher de antemano, no tendría que preocuparse tanto. Se habría ocupado de ese hombre como si fuera un bandido normal. Entonces su plan era que la caravana de un reino hechicero hubiera matado a uno de los nobles del reino y hubiera llevado a las naciones al borde de la guerra. Este pensamiento hizo que Christopher inclinara la cabeza incontrolablemente. Tal como está la situación, era más como un comerciante del reino matando a uno de sus nobles en defensa propia. Sería difícil forzar una guerra en estas condiciones. Por supuesto, Christopher, como alguien que había tenido profundas conexiones con el inframundo criminal, sabía muy bien que muchas personas no lo pensarían dos veces antes de hacer algo mientras tuvieran una razón preparada. También había personas que mataban por el desaire más simple, pero era difícil imaginar que un país fuera tan impulsivo. Entonces solo queda una posibilidad. Los altos mandos ya habían decidido sobre esto, pero la palabra nunca me llegó, así que es solo un malentendido. Después de todo, no habría forma de que pensaran que era posible que nos mataran a todos en este momento y que no se difundiera la noticia por todas partes. Los errores descuidados cometidos eran una historia tan antigua como el tiempo, por lo que no era como si fuera una suposición irracional. ¿Cuál sería su mejor movimiento a partir de este momento? Si él tomara medidas independientes, existía la posibilidad de que lo cuidaran. Si quería evitar ese tipo de situación, al menos debería tener una excusa para sí mismo. Debería actuar de una manera que permita transferir la responsabilidad a otra persona. Matar a ese tipo de Philip sería la peor opción. Una vez que esté muerto, no podemos traerlo de vuelta y probablemente enojaría a Kignaeus-sama. Si ese es el caso, deja la carga, deja este lugar. Si hiciéramos eso, no nos perseguiría, ¿verdad? Ah. Christopher hizo todo lo posible por ignorar los perplejos sonidos que salían de la boca del líder mercenario. Por supuesto. No pretendo dañar a los mercaderes del reino. Incluso si no es directamente, todavía me estás haciendo daño. Aunque esos eran sus pensamientos llenos de odio, Christopher no dejó que se notara en su rostro. Hoy. ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estás bajo un hechizo? ¿O ves un ejército entero que no estoy viendo en este momento? Esta es una orden de su patrón, prepárese para un retiro completo. El líder mercenario puso los ojos en blanco y se quedó callado por un momento. Quizás estaba considerando la posibilidad de que Christopher estuviera bajo un hechizo, sus propias opiniones y su futuro. Después de un tiempo, con una expresión que decía que no podía aceptar nada de esto, dijo: Entiendo. Los mercenarios cubrieron a Christopher mientras retrocedían. Estaba permitiendo que le quitaran el grano, pero sabía la cantidad exacta y qué había exactamente en la carga. Si lo peor llega a ser peor, siempre podría volver a comprar la carga y enviarla al Reino Santo. No serían tan quisquillosos como para querer solo esta caravana exacta de granos, ¿verdad? Aunque tendría que disculparse con el comerciante marítimo que lo estaba esperando, era imperativo que regresara a la capital para preguntarle a Kignaeus-sama sobre esto. Christopher sabía desde el fondo de su corazón que no había una salida fácil para esta situación. ¿Fue porque los comerciantes sabían que estaban del lado correcto? Retrocedieron sin siquiera desenvainar sus espadas. Había numerosos vagones como botín de guerra. Había echado un vistazo al interior, todos estaban llenos de barriles y cajas, cada uno lleno hasta el borde de grano. Si bien todos los tipos de granos eran fáciles de almacenar y no eran frescos, deberían ser seguros para el consumo. Fue decepcionante como era solo comida. Philip quería tomar algo como un trofeo para conmemorar su gran logro, pero el grano no pudo cumplir ese propósito. Si solo hubiera conjuntos de armaduras o espadas aquí, podría tomar uno como recuerdo, así que realmente debería haberles pedido a esos hombres que dejaran sus armas, ¿eh? Philip miró por encima de los vagones de carga que eran su premio. Ya se habían llevado los caballos, por lo que no tenían forma de moverlos. Por supuesto, Philip les había ordenado que dejaran los caballos, pero alguien que parecía que dirigía el grupo de mercenarios había rechazado su orden.
Incluso disparó una flecha al árbol junto a Philip en ese entonces. Aunque Philip odiaba sus agallas, no tenía otra opción que retroceder. Tengo mi armadura de placa completa, así que debería estar bien, pero estos soldados no están en el mismo bote que yo. Ah, cuán misericordioso soy para perder mis propias ganancias por consideración a estas personas. Sin embargo, teniendo en cuenta que todo había ido tan bien, ni una sola herida ni una sola gota de sangre derramada, quería seguir así hasta el final. Philip examinó su botín y su mirada cayó sobre la bandera del reino hechicero. Oh, puedo guardar esto como recuerdo. El primero en capturar la bandera del reino hechicero, el país que había derrotado al ejército fuerte de 200,000 del reino en la batalla, soy yo. Philip asintió con la cabeza. Aunque quería ocultar su alegría, no pudo evitar sonreír. Una conclusión perfecta le quedaba mejor. Como pensaba, era realmente alguien con habilidades excepcionales. Esto lo hizo extremadamente feliz. Frente a él estaban los excelentes frutos de su trabajo. Como había varias banderas alrededor, debería estar bien si se lo hiciera a una de ellas, ¿verdad? Después de terminar ese pensamiento, Philip dejó caer la bandera y comenzó a pisotearla. La imagen de la bandera del reino hechicero contaminada con tierra llenó su corazón de emoción. Esto no era algo que nadie más en el reino podría lograr. Así es, Philip había logrado lo que ningún otro hombre podía. Mira eso. No soy bueno para nada después de todo. Comparado con el hermano, comparado con el padre, comparado con todos los demás en el reino. Soy realmente el mejor. Mi señor. ¿Realmente podemos tomar estos? ¿O es mejor dejarlos donde están? Uno de los aldeanos revisando los carros preguntó tímidamente. Con su emoción frenada, Philip preguntó sin enmascarar sus emociones. ¿De qué estás hablando? No, ya ves, ¿no volverán los que huyeron con soldados? ¿Qué quieres decir? ¿Crees que sería mejor si matamos a esos comerciantes? No. No quise decir eso. Matarlos habría sido innecesario. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? Mi señor. ¿Qué debemos hacer al respecto? Si podemos recuperarlos, ¿cómo lo hacemos? Los otros aldeanos intervinieron, era lo que también molestaba a Philip. ¿Qué debemos hacer? Incluso si obligara a los 50 a llevarlo todo sobre sus espaldas, todavía no sería suficiente para mover todo su botín hacia atrás. Los carros en sí también eran de alta calidad, por lo que probablemente podrían obtener un precio justo, o Philip podría simplemente usarlos. Pero, con la mano de obra que tiene a mano, moverlos hacia atrás no sería una tarea fácil, sería una labor física pesada y agotadora. Justo cuando Philip estaba agonizando por el asunto, escuchó el sonido de gente corriendo sobre la hierba. Al mirar la fuente del sonido, vio las siluetas de dos hombres enmascarados. Philip caca. Era la voz de Wayne, pero su equipo se veía completamente diferente al anterior. La sucia armadura de cuero que tenía ahora fue reemplazada por una robusta coraza, también tenía una espada en la cintura. ¿Por qué cambiaría su equipo? Philip sintió dudas en su corazón, pero el sentimiento de emoción por el resultado de esta operación fue mucho más fuerte y, por lo tanto, lo superó. Oye. Ustedes dos. Ven aquí, mira nuestro recorrido. ¿Qué pasó? Wayne se quedó quieto, examinó sus alrededores y habló con un tono incrédulo, como si los vagones de carga estuvieran allí, algo extraño para la vista. Fuera del combate regular y las incursiones, una vez que lo consideró, Philip entendió qué preguntas tenía Wayne en mente. Como para afirmar los pensamientos de Philip, Igor abrió la boca para preguntar. Exactamente. Parece que ninguno de los soldados de Philip Kaka ha resultado herido. El suelo se ve bien, el aire se ve bien, ni siquiera una bocanada de sangre. ¿Qué tipo de táctica empleaste? ¿Tenías en tu persona algún objeto mágico especial? Si solo tuviera algún talento arcano, pero eso no era de lo que Igor estaba hablando, ¿verdad? Nada de eso, después de todo lo que he reunido a un gran número de hombres, el enemigo simplemente no quería luchar hasta la muerte. Yo creo que... Los dos se giraron para verse cara a cara, pero debido a que ambos tenían sus caras oscurecidas, no podía ver cómo eran sus expresiones. Ahora bien, ¿cómo deberíamos dividir esto? Si estaba siendo honesto, el botín de guerra frente a ellos estaba allí por completo debido a las acciones de Philip. Le irritaba un poco que tuviera que dividir el premio con dos personas que acababan de quedarse atrás como espectadores. Sin embargo, si Philip se lo tomara todo para sí, seguramente también serían infelices. Después de todo, también tuvieron que movilizar a los aldeanos en sus territorios.
El 80% del botín debe ir a Philip, esos dos pueden tomar el resto. Para tomar una décima parte del botín cada uno solo por movilizar a algunos aldeanos, no habría forma de que quisieran más, ¿verdad? Ah, no hay que preocuparse por eso. No nos sienta bien si tomáramos una parte del botín sin hacer nada en absoluto. Por favor, Philip Kaka, deberías tomarlo todo. Confío en que no haya objeciones. Así es, Philip Kaka debería tomarlo todo, incluidos los vagones de carga. Incluso alguien como Philip se sentiría culpable de tomarlo todo después de escuchar palabras tan cordiales. Aunque dijeron que sus aldeas eran demasiado pequeñas para que Philip no pudiera quedarse allí, el hecho de que habían establecido campamentos cerca del bosque y le habían preparado comida significaba que esos favores debían pagarse. Tonterías, tonterías. ¿No somos socios? De todos modos, tendría que dejar algunos de los botines, por favor siéntase libre de usarlos. No, no, tenemos más que suficiente, Philip Kaka. Wayne respondió sin dudar, ni una pizca de duda estaba presente en su respuesta. Todo esto se obtuvo a través de los esfuerzos de Philip Kaka. Como lo dictaría la etiqueta de la nobleza, no podemos aceptarlos. ¿Es eso cierto? Sí, ambos respondieron simultáneamente. Parecían poseer una voluntad inflexible sobre este asunto, por lo que no había nada que él pudiera hacer al respecto. Esto es todo mío. El corazón de Philip se aceleró ante ese pensamiento. Como se ha reducido a esto, lo tomaré todo. Además, aunque me da vergüenza preguntar, tengo una solicitud para ustedes dos. ¿Me prestas algunos caballos para tirar de estos carros? ¿Caballos? ¿Qué debemos hacer? Discutiremos esto en privado por un segundo, disculpe. Los dos que habían abandonado temporalmente su presencia parecían estar intercambiando sus opiniones, pero desde esta distancia era difícil saber si estaban hablando en absoluto. Parecieron llegar a un acuerdo después de un tiempo y regresaron rápidamente a Philip. Prepararemos los caballos lo antes posible. Sin embargo, debido a que estos no son caballos de guerra sino caballos de batalla, ¿podría devolverlos poco después de que haya terminado con ellos? Muchas gracias. Una cosa importante a tener en cuenta, probablemente sería mejor bajar las banderas del reino hechicero. No querrás ser visto por personas normales mientras transportas tu botín de regreso, así que, aunque será difícil, considera transportarlo a través del bosque. Entendido, lo haré entonces. Los dos se alejaron tan pronto como terminaron de hablar. Pronto sus siluetas ya no se podían ver en el bosque. Philip inspeccionó los vagones de carga nuevamente. Esta fue la prueba de su victoria. Eran tan brillantes como su futuro. Por otro lado, lo que ahora descansa debajo del pie de Philip, la bandera del reino hechicero, era una representación de la eventual caída de ese país. Gracias por suscribirte.